Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en unas ideas que le dan la vuelta a casi todo lo que nos han contado sobre el dinero, basándonos en los principios de Robert Kiyosaki. Y para empezar a tirar del hilo, se nos lanza una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿De verdad las escuelas preparan a las nuevas generaciones para el mundo real? Venga, vamos a sumergirnos en ello. Empezamos con una idea que es, una bofetada de realidad. Ese consejo de toda la vida de estudia, saca notazas y busca un trabajo seguro, pues ya no es garantía de nada. Las reglas del juego sencillamente han cambiado. Y esto se nota en el ambiente, ¿verdad? Es que, por primera vez en mucho tiempo, muchísima gente está convencida de que a sus hijos no les va a ir mejor que a ellos en lo económico. Esa idea de que cada generación vive mejor que la anterior parece que se está rompiendo. Y claro, la pregunta es ¿por qué? Pues según esta filosofía, una de las claves es que el sistema educativo vive en una especie de burbuja, ignorando por completo los gigantescos problemas económicos que tenemos delante. Son como gorillas invisibles en mitad de la clase de los que nadie quiere hablar. Y aquí tenemos al primero de esos gorilas, la vejez. A ver, pensemos un momento. Antes, ser mayor significaba experiencia, era un valor añadido. Pero hoy, en plena era de la información, con la tecnología cambiando cada 5 minutos, ser mayor puede convertirse en un problema, en un lastre económico. El segundo gorila es la deuda pública, que no para de crecer y crecer. Y esto puede sonar como algo lejano, de políticos, pero ojo, es una carga que al final nos afecta a todos. ¿Cómo? Pues muy fácil, a través de más impuestos y de que nuestro dinero simplemente valga menos. Y el último gorila que es para echarse a temblar, la idea de una nueva depresión. La historia nos dice que la Gran Depresión del 29 duró 25 años. ¡25! Si los ciclos económicos se repiten, toda la inestabilidad que hemos visto desde 2007 podría no ser una crisis pasajera, sino nuestra realidad para mucho, mucho tiempo. Vale, entonces, si las reglas de siempre ya nos sirven, ¿cuáles son las nuevas? Y aquí es donde entramos en el corazón de la filosofía del padre rico. Hay que desaprender lo que creíamos saber sobre nuestro propio dinero, empezando por lo más básico de todo. Fijaos en esta pregunta, que es genial. ¿Por qué un banquero nunca te pide las notas del cole? Pues muy sencillo, porque en el mundo real del dinero, las matrículas de honor dan igual. Lo que de verdad importa es la inteligencia financiera. Y esa inteligencia empieza por saber leer la historia que cuenta el dinero. Y para eso solo hay dos herramientas clave. Una es la cuenta de resultados, que básicamente te dice cuánto entra y cuánto sale cada mes. Y la otra es el balance, que es como una foto fija de qué tienes y qué debes en un momento concreto. Y aquí viene la clave de todo. Olvidémonos de definiciones raras de la universidad. Es mucho más simple. Un activo es algo que pone dinero en el bolsillo. Y un pasivo es algo que saca dinero del bolsillo. Punto. No hay más. Es la única definición que de verdad importa. ¿Y esto cómo se ve en el día a día de la mayoría de la gente? Pues es la famosa carrera de la rata. El patrón es siempre el mismo. Cobras la nómina y ese dinero, tal como entra, sale disparado para pagar la hipoteca, el coche, las tarjetas. Es un ciclo sin fin donde el dinero nunca llega a la columna de cosas que me dan más dinero. Pero ahora vamos a comparar esto con el flujo de dinero de la gente con mentalidad rica. Y es que es otro universo. El dinero no les llega de un sueldo, les llega de su columna de activos. Sus negocios, sus inmuebles, sus inversiones generan dinero. ¿Y con ese dinero qué hacen? Pues comprar más activos. Es una rueda que no para de crecer por sí sola. Esta diferencia es tan brutal que nos lleva a otro concepto fundamental. Porque no solo importa cuánto dinero se gana, sino, y esto es lo más importante, cómo se genera ese dinero. Y para entenderlo tenemos el cuadrante del flujo de dinero. La E es de empleado, la A de autoempleado o autónomo, la D de dueño de un gran negocio con un sistema y la I de inversionista. Todas las personas que ganan dinero están, como mínimo, en uno de estos 4 sitios. Y aquí viene la lección del padre rico que lo cambia todo. No es la profesión lo que determina la capacidad de generar ingresos, es el cuadrante. Pensemos en ello. No se trata de ser médico, se trata de cómo se gana dinero siendo médico. ¿Como empleado en un hospital? ¿Como autónomo con una consulta? ¿Como el dueño de una cadena de clínicas? ¿O como inversor en empresas de salud? La profesión es la misma, pero el resultado financiero es radicalmente distinto. Pero lo más fuerte de todo es cómo se reparte la gente. Fíjate, el 80% de la población está en el lado izquierdo, empleados y autoempleados. Básicamente cambian su tiempo por dinero. Y solo un 20% está en el lado derecho, como dueños de negocio e inversionistas, que es donde han creado sistemas para que el dinero trabaje para ellos y no al revés. La pregunta del millón entonces es, ¿cómo se pasa del lado izquierdo al derecho?
Bueno, pues la respuesta no está en la educación de siempre, la que nos forma para ser buenos empleados. La respuesta está en un tipo de educación totalmente nuevo. El cono del aprendizaje lo explica de maravilla. Nos enseña la diferencia abismal que hay entre la educación pasiva, que es la del cole, de leer y escuchar, y la educación activa, que es la que de verdad se queda grabada y provoca un cambio. Mira qué claro se ve aquí el contraste. En método del padre pobre, el sistema tradicional es pasivo. Se lee, se escucha y al final se retiene muy poquito de todo eso. En cambio, el método del padre rico es pura acción, vivir la experiencia, simularla, practicar. Y es que así es como se aprende de verdad. Se puede llegar a retener hasta el 90% de lo que se hace. Y esto nos lleva a una idea que es fascinante. Los juegos son mejores maestros que los propios maestros. ¿Y por qué? Pues porque un juego de finanzas es una simulación de la vida real. Permite equivocarse 1000 veces, aprender de los errores y volver a intentarlo, pero sin arriesgar ni un euro del bolsillo. Es como un gimnasio para el cerebro financiero. Y todo esto se resume en una última paradoja que deja pensando. ¿Cómo se le da a un hijo una ventaja financiera sin darle dinero? Pues la respuesta es dándole la educación que de verdad cuenta, enseñándole a pensar y actuar desde el lado derecho del cuadrante. Porque al final, la verdadera riqueza no es el dinero que se tiene, sino saber cómo generarlo.